Bueno, entonces, buenos días para todos y todas. Bienvenidos nuestro evento gratuito de hoy sobre el Registro Único de Beneficiarios Finales. Recuerden que estos espacios organizados por el INSP tienen el objetivo de aportar a la actualización profesional de los y las contadoras. Hoy nos acompañan Eliana Rocío y Juan Guillermo Caicedo. Eliana Rocío Alarcón Lápez, funcionaria de la Subdirección de Administración del Registro Único Tributario. Es contadora pública de la Universidad de Finanzas Públicas de la Escuela Superior de Administración Pública y tiene un máster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria. Y Juan Guillermo Caicedo es funcionario de la Subdirección del Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios, economista de la Universidad del Tolima, especialista en Derecho Tributario y Aduanero de la Universidad Católica de Colombia y tiene un máster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria. Recordarles que Diana y Juan nos estuvieron acompañando el pasado 26 de enero como conferencistas y representantes de la DIAN en nuestro noveno encuentro contable y tributario. En ese espacio los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar sus preguntas a través de papeletas, pero por tiempo no pudieron ser respondidas. Entonces, ese es el motivo que nos convoca hoy a todos. Sí, no sé si también Juan y Eliana quieren hacer alguna introducción o iniciamos de una vez con las preguntas. No, pues básicamente agradecerles por este espacio para, como les decíamos en ese encuentro, para la DIAN es muy importante que ustedes, que son nuestros aliados estratégicos en todo este proceso de incorporación de la información de beneficiarios finales, tengan el tema suficientemente claro para que puedan llevar ese mensaje pues, a sus asesores y a las empresas a las cuales ustedes asesoran. Entonces es para nosotros muy importante que esas dudas que se generaron, que de pronto no, debido a lo técnico del tema, de pronto quedaron algunas necesidades de pronto de profundizar en este tema, pues por eso damos este espacio y pues estamos muy agradecidos con el INSP por permitirnos llegar a la comunidad de contadores públicos. Como lo dice Juan, muchísimas gracias a toda la audiencia por este espacio que nos dan la oportunidad de resolver todas esas inquietudes generadas en el pasado evento y pues aquí estamos prestos a resolverlas una. Listo, entonces damos por iniciado este espacio y vamos a empezar con la primera pregunta, que es la siguiente. Si trabajo en una empresa que cotiza en la Bolsa de Colombia y Nueva York, ¿se consideran bolsas transparentes y se reporta la misma información? Entonces, Eliana, nos colaboras con esta respuesta. Bueno, entonces, en Colombia las sociedades que cotizan en bolsa ya sean obligadas, ya sea en calidad de obligadas a suministrar información en el RV, cuando sean accionistas de sociedades nacionales que se encuentran obligadas a suministrar información, deben determinar y suministrar la información de sus beneficiarios finales en el registro único, RV. Esta respuesta, puntualmente, ya normativa y doctrina se pronunció frente a este tema y la podemos ver publicada en el micrositio de RV en la sección de preguntas frecuentes, preguntas de RV. Adriana, no te Bueno, escuchaba. Ah, ya, ok. sí, ya activé el micrófono. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, sí. ya, ahora sí. Listo. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Una compañía colombiana que tiene como matriz una compañía alemana que cotiza en la Bolsa de Valores de Frankfurt, ¿tiene que presentar RUT? Juan, ¿nos ayudas con esta? Sí, digamos, la compañía es colombiana, ¿no? Entonces, como les señalábamos el día de la charla, súper importante tener muy claro el artículo cuarto de la resolución 164 que señala nuestro universo de obligados. Ahí en el artículo cuarto, en el numeral 1, es muy claro cuando señala que se encuentran todas las sociedades nacionales, es decir, todas las constituidas bajo las leyes de Colombia, independiente de la forma en la cual se cotiza o se gestiona su capital, es decir, involucrando, por ejemplo, estos casos en los cuales hay participación en bolsas de valores. Entonces, estas sociedades sí están obligadas a hacer el reporte. Obviamente, pues las características de la información tendrán que variar dependiendo del momento en el cual se toma esa foto inicial de la que les hablamos en ese momento para hacer ese reporte inicial, dependiendo de los accionistas que estén vinculados en ese momento a la sociedad colombiana obligada a realizar ese reporte.
Listo. Entonces continuamos con cómo se puede tener claridad qué bolsas de valores se entienden como transparentes para la DIAN. ¿Qué soporte se debe tener en esta situación? Bueno, es importante tener en cuenta que frente a esta transparencia de las bolsas de valores, nos remitimos a la nota interpretativa número 12 del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, ¿sí? ¿Qué nos dice esta nota? Entonces, la recomendación 10 nos dice, cuando el cliente o el titular de la participación controlante es una sociedad que cotiza en bolsa y sujeta a requisitos de declaración, sea por reglas de la bolsa de valores o por medios legales o de alguna ejecución normativa, que imponen requisitos para asegurar la adecuada transparencia de la titularidad final, o es una subsidiaria con participación mayoritaria de dicha sociedad, no es necesario identificar y verificar la identidad de ninguno de los accionistas o beneficiarios finales de dichas sociedades. Entonces aquí, súper importante tener en cuenta la nota interpretativa, la recomendación 12 del GAFI, es la recomendación número 10. Y esto en concordancia con lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 631 del Estatuto Tributario. Listo, continuamos con esta otra pregunta, está un poquito larga, pero dice, los accionistas extranjeros están inscritos en el RUT por el registro de la inversión. Ese es como el contexto. Entonces dice, la DIAN realizó actualización de oficio, incluyéndole la responsabilidad 55, conforme lo presentado. No tiene que presentar el RUT, ¿es correcto? ¿Se podría eliminar esta responsabilidad? Exacto, entonces nuevamente la invitación es a revisar muy puntual el artículo cuarto de la resolución 164, donde nos señala el universo de obligados. Efectivamente, el numeral cuarto se refiere a esas sociedades del exterior, ¿no? Entonces, en el evento en que esas sociedades del exterior, el 100% de la inversión canalizada en el país sea realizada, bien sea en personas jurídicas o en estructuras sin personería jurídica que claramente están obligadas a reportar esos beneficiarios finales, si el 100% de esa inversión está canalizada en estos obligados, como lo señala el numeral cuarto de este artículo, no estarían obligadas estas sociedades. Entonces, en ese caso, digamos que sí, no tendrían la obligación como tal de reportar a sus beneficiarios finales porque no cumplen con lo señalado, porque cumplirían, perdón, con lo señalado en el numeral cuarto del artículo cuarto de la resolución 164. Ah, Listo, bueno, y entonces la perdóname siguiente. que me faltó la parte B. Sí, el año pasado, como les contábamos, la DIAN adelantó una actualización masiva de oficio, teniendo en cuenta pues la generalidad en la cual se podían identificar un universo de obligados. Dentro de esta actualización, algunas sociedades de inversión extranjera que efectivamente no cumplen la condición, o cumplen mejor la condición del numeral cuarto, es decir, que la totalidad de su inversión se canaliza a través de obligados a reportar beneficiarios finales, efectivamente cayeron acá. Entonces la recomendación es quienes estén en este escenario, luego de estar completamente seguros de que el 100% de la inversión es canalizada a través de estas personas jurídicas o estructuras, pueden solicitar la actualización del registro único tributario a través de los mecanismos que tiene dispuestos la DIAN. Esta es una actualización que no se puede hacer de manera virtual, por lo tal debemos hacerlo a través del sistema de agendamiento de citas de la DIAN. Listo, entonces continuamos con, ¿es una organización quien es el responsable de elaborar y enviar la información del RUC? Bueno, entonces aquí la invitación es a revisar el artículo 9 de la resolución 164 en el parágrafo donde señala que el administrador, gestor o representante de la estructura sin personería jurídica o similar será quien deba realizar el suministro o actualización de la información en el RV. En ausencia de estos, deberá efectuar el suministro de la información quien para ello designe las partes. La opción de reportar información en el RV solo se habilita a las personas que se encuentren registradas en la sección de representación del Registro Único Tributario RUT de la persona jurídica. Entonces, pues aquí ya tenemos claro que es al interior de la organización quien se designe para dicha labor. Listo, entonces la siguiente pregunta es, ¿a quién se le debe solicitar la información de RUC en los casos de terceros, personas jurídicas para establecer los grados de consanguinidad, afinidad, etcétera?
Que acá es muy importante referirnos al artículo 17 de la resolución 164, que trata de la debida diligencia. Entonces, es necesario que las personas jurídicas y las estructuras sin personería jurídica similares que tienen pues ellos tienen la obligación como tal de identificar, de obtener, de conservar, de suministrar y de actualizar la información RUT de esas personas identificadas como beneficiarios finales. Eso, digamos, es lo que nos dice la resolución. Entonces, el deber de diligencia, como lo mencionábamos en aquella oportunidad, es todos esos actos corresponden a todos los actos necesarios que tiene que adelantar o la persona jurídica o la estructura sin personalidad jurídica para lograr identificar a los beneficiarios finales, así como, digamos, toda la información que se solicita mediante la resolución 164, incluyendo el tema de la cadena de titularidad, es decir, esas personas que se van ubicando detrás de las personas jurídicas o estructuras sin personalidad jurídica que hacen parte, digamos, de la cadena de la conformación de nuestro obligado a reportar la información a los beneficiarios. Entonces, ¿qué pasa? Si después de agotado todos los, digamos, lo que teníamos al alcance para poder llegar a esa identificación, no es posible identificar a uno o más de un beneficiario final, pues se deberá indicar esa situación en el registro único de beneficiarios finales. Como le veíamos en esa oportunidad, en la parte final del reporte, aparece una sección donde la persona obligada a reportar nos informa de dicha situación. Va a indicar, la DIAN le pregunta, bueno, se realizó la debida diligencia para identificar a todos los beneficiarios finales. En el evento en que no se pueda lograr la identificación de uno, pues se debe indicar que no y las razones por las cuales no fue posible realizar esa identificación. Nada, pues es importante es tener actualizada la información, debe procurarse mantener, como lo establece la resolución 164, mantener esa información de ese proceso de debida diligencia adelantado para llegar al reporte de beneficiarios finales. Listo, muchas gracias. La siguiente es, en una PH cuyos copropietarios tienen diversos coeficientes, solo se reportan a los que tengan el 5% o más. Bueno, entonces aquí nos vamos al artículo sexto de la resolución 164 que indica que son los criterios para determinar los beneficiarios finales de la persona jurídica. Entonces hay que tener en cuenta, como lo habíamos indicado, los numerales que componen este artículo, ¿cierto? El primero, persona natural que actuando individual o conjuntamente sea titular directa o indirectamente del 5% o más del capital de los derechos de voto de la persona jurídica y o se beneficie en 5% o más de los activos rendimientos y utilidades de la persona jurídica, ¿cierto? Entonces, para identificar los beneficiarios finales de esa persona jurídica, en este caso una propiedad horizontal, pues tengo que empezar a aplicar esos criterios, ¿cierto? Entonces, el primero, dice, el PESCO tiene diversos, entonces tengo que empezar a identificar quién cumple de los copropietarios, quién cumple ese coeficiente del 5% o más, ¿cierto? Una vez los tenga identificados, pues me voy al segundo numeral, que es la persona natural que actuando individual o conjuntamente ejerza el control directo o indirecto sobre la persona jurídica, por cualquier otro medio diferente de los establecidos en donde en el numeral, ¿sí? Para tener más claro sobre aquello que es conjuntamente, que es el control directo e indirecto, los invito a revisar las definiciones estipuladas en el artículo primero de la resolución 164. Aquí vamos a tener pues algo ya más claro y luego podemos ir a los criterios del artículo sexto y aplicarlos correctamente. Listo. Y la continuación de esta pregunta es, si todos los copropietarios tienen menos del 5%, ¿se reporta al representante legal? Exacto, pero entonces recordemos, como lo señalábamos en la charla, es importante hacer ese proceso de identificación de los beneficiarios en el orden que nos plantea la resolución, porque son digamos, la secuencia lógica de identificación de acuerdo a las recomendaciones GAFI, ¿no? Entonces, como lo decía Eliana, primero que reviso, 5% de titularidad o beneficio. Recordemos que entonces está capital, derecho de voto o todo lo que se identifique como rendimientos, utilidades y demás. Si ese criterio, tanto de titularidad o beneficio, ninguna de las personas copropietarias tiene el 5%, entonces ese, digamos, no se cumple, nos vamos al numeral 2, que es la figura de control.
Entonces, verificando que de todas esas personas que hacen parte de esa copropiedad, ninguna ejerce una actividad de control y pues tampoco tienen 5% de titularidad o beneficio, de manera residual nos iríamos por la tercera opción, que es esa figura de mayor autoridad dentro de la organización, que pues para el caso de las copropiedades horizontales tendríamos como representante legal. Pero es súper importante que tengamos claro que siempre se debe hacer este proceso numeral 1, numeral 2, que no son excluyentes, son complementarios, y residualmente el numeral 3, que corresponde a la figura de mayor autoridad dentro de la organización. Y esto digamos que no solamente aplica para las propiedades horizontales, ¿no? Es importante tener en cuenta que para todo tipo de organización, toda persona jurídica debe guiarse por estos tres criterios para identificar a sus beneficiarios finales. Para una mayor comprensión de la aplicación correcta de estos criterios, pues los invitamos a ingresar al micrositio de RUC en la sección de conceptos jurídicos, donde normativa y doctrina ha un concepto de fondo frente a la correcta aplicación de los numerales. El oficio es el 902.341. Entonces la invitación es que vayamos, lo leamos y ahí ya lo dice, que acaba de explicar Juan Guillermo. Numeral 1 y 2 pueden ir juntos y el 3 residual. Importante tener en cuenta esos mismos criterios y esta misma exclusión del tercero y el 1 y 2 van juntos, está en el sistema, así está configurado el sistema. Entonces, en el momento de registrar la información, no es que genere error, es que son validaciones que evitan que el obligado cometa errores al momento de suministrar. Súper, muchas gracias. Y la siguiente es si dentro de la composición de copropietarios hay fiducias o entidades del leasing u otras personas jurídicas, ¿a quién se reporta? ¿Al representante legal de estas entidades? Bueno, esta pregunta va en concordancia con las dos anteriores, entonces la invitación es a revisar los criterios del numeral sexto de la resolución y pues revisar el oficio, el concepto dado por normativa y doctrina en la explicación de la adecuada aplicación de estos tres criterios. Exacto, de pronto aquí para ahondar un poco más en la pregunta y de pronto muchas otras que van por el mismo sentido es, ¿qué pasa cuando yo hago dentro de una persona jurídica, hay otra persona jurídica o una estructura sin personalidad jurídica que tenga el 5% más de la titularidad o el beneficio de los derechos de voto y demás? En ese caso, como lo señala el parágrafo del artículo sexto, se hace el mismo proceso de identificación. Es decir, si por ejemplo el obligado a reportar es una persona jurídica y resulta que otra persona jurídica es titular, tiene el 10% del capital, pues esa persona jurídica en teoría debería ser un beneficiario final, ¿cierto? Pues como no vamos a reportar a otra persona jurídica, lo que hacemos es que esta persona jurídica que tiene el 10%, vamos a hacer ese mismo proceso de identificación hasta llegar a la persona natural. Entonces, digamos, la respuesta es sí, pero pues como lo dice Liana, es importante que vayamos haciendo el análisis desde el artículo y los conceptos que dan de pronto claridad respecto de la obligación y la forma de aplicar los criterios de identificación de beneficiarios. Listo. La siguiente pregunta es, ¿también se debe reportar a los miembros del Consejo de Administración que son delegados de una asamblea para tomar decisiones? Bueno, aquí ya pues nuevamente es la misma respuesta que hemos dado anteriormente, remitirnos al artículo sexto y a la correcta aplicación, pues con el concepto de normativa y doctrina, oficio número 902.341. Aquí de pronto lo importante tener en cuenta es, como lo mencionaba Eliana anteriormente, el sistema valida estas condiciones y cuando vamos a reportar la figura de mayor autoridad, permite una persona que es la de mayor autoridad, para que, digamos, tengamos claridad en ese punto. Listo, sí, creo que las dos siguientes preguntas también nos remiten al artículo sexto. Igual las voy a leer por si hay alguna claridad adicional. Vale. Entonces, dice, esposos entre los dos no suman el 5%, pero ella por tener hermanos se reporta. ¿El esposo se debe reportar también? Bueno, entonces primero hay que tener claridad. ¿Qué dice el numeral 1 del artículo sexto? El 5% o más. Entonces aquí nos dice, no suman el 5%. Entonces, pues no se reportan. Pero ella por tener hermanos se reporta, entonces tienen que validar si conjunto con el hermano suma el 5 o más por ciento, ¿cierto? El criterio número 1. Entonces, aquí es muy importante remitirnos a las definiciones del artículo primero de la resolución 164.
Para efectos de la determinación del beneficiario final, se considera la persona natural que actúa junto con terceros con los que tenga un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o primero civil. Los cuñados se encuentran dentro del segundo grado de afinidad, por tanto, se entenderá que en este caso se actúa conjuntamente y sería objeto de reporte. Pero claro, eso es una parte, ¿cierto? Tendríamos que mirar el tema del 5% o más. Exacto, ahí es súper clave tener en cuenta los grados de consanguinidad, afinidad o civil que señala la norma. Y la siguiente es, en una sociedad extranjera en donde los accionistas son otras compañías vinculadas, a quien se reporta al representante legal y se indica la calidad de esa persona en el reporte. Esta sí, digamos que ya se ha respondido con las anteriores, es lo mismo en la aplicación de los criterios, Sí. residualmente y únicamente de forma residual, el representante legal o figura de mayor autoridad en el caso de no identificar por beneficiarios por los criterios 1 o 2. Listo. Aquí sí ya cambiamos un poco de tema. Y la pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene el revisor fiscal frente al RUP, a la debida diligencia y al SIESPJ? Sí, es PJ, listo. Entonces, bueno, la resolución 164 es la norma que en este momento regula el tema de beneficiarios finales en Colombia. En esta norma, taxativamente, no nombra al revisor fiscal, por eso la invitación es ir al artículo 9 en su parágrafo, que nos indica que el administrador, gestor, representante de la persona jurídica o de la estructura será quien debe realizar el suministro, actualización de la información en el RV. En ausencia de estos dos, pues se deberá efectuar el suministro de la información quien para ello las partes designen. Entonces, esto ya es una decisión que se toma al interior de la organización. Y lo mismo aplica para el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica. Esto lo podemos ver visualizado en el párrafo del artículo 13, que dice igualmente lo mismo. Entonces, adicionalmente, la opción de registrar, de reportar información, ¿sí? En el RV, solo se habilita a las personas que se encuentren registradas en la sección de representación del Registro Único Tributario RUT de la persona jurídica. Pues ahí ya saben quiénes están registrados en esa sección y pues al interior de la organización pues se toma la decisión quién va a ser el responsable de suministrar la información en el Registro Único de Beneficiarios. Listo. Para la siguiente pregunta, pues más que una pregunta, es una solicitud de aclaración. Recordemos que en el encuentro contable y tributario se presentaron unos casos en su conferencia y la persona pidió por favor aclarar los casos 19 y 22 de esa presentación. No sé si nos puedes permitir compartir Sí, y mostramos la presentación y miramos los casos. 19 sí, y ya. Listo, 22. ahí Listo. ya Ya. pueden. Y 20. Ya estamos compartiendo, ¿me puedes confirmar? Sí, ya aparece la presentación. Vale, Adriana, gracias. Entonces, en el caso 19, creo que es 19 y 22 que nos Sí, dicen. 19, 22. En el caso 19, ¿qué queríamos mostrar? Sencillamente queríamos mostrar, y refiriéndonos al artículo 7 de la resolución, que establece los criterios para la determinación de los beneficiarios finales en las estructuras, que en este tipo de estructuras, todos los actores de la cadena como tal de la estructura son reportados como beneficiarios finales. El caso puntual era que para este caso, el fideicomitente era otra estructura sin personalidad jurídica, que podría ser un patrimonio autónomo. En ese caso, esa estructura también tiene que hacer todo ese proceso de identificación de su fideicomitente, del comité fiduciario, del fiduciario, eh, y de alguna otra figura de control que tenga esa estructura sin personalidad jurídica. Esa, digamos, era la particularidad de ese caso. Y el siguiente era el caso 22. 22. El caso 22 corresponde al grupo cuarto de los obligados, que son esas sociedades del exterior, ¿cierto? Vemos acá en la parte superior, una sociedad ubicada en el exterior, que realiza el 100% de la inversión bueno, que en este caso tiene
parte de inversión en una copropiedad y parte de inversión en una sociedad. De acuerdo a nuestras definiciones, tanto la copropiedad como la sociedad se encuentran en el grupo 1 de obligados a informar beneficiarios finales, según el numeral 1 del artículo 4. Entonces, en este caso, esta sociedad que está en el exterior no se encontraría obligada a reportar sus beneficiarios finales. ¿Listo? Eso es lo que se muestra en el caso 22. Es diferente el caso 23, ¿sí? Que tenemos la misma sociedad del exterior, en finca raíz, que no está bajo una copropiedad, e inversión en TES, en títulos de deuda del Estado. Entonces, en este caso, ni esta finca raíz, que no hace parte de una copropiedad, ni los títulos de tesoro están obligados a reportar sus beneficiarios finales. Por ende, esta sociedad ubicada en el exterior estaría sometida de acuerdo al numeral cuarto hacer ese reporte. Entonces, digamos, eso era lo que se refería al caso 22, no obligado a reportar en el caso de una sociedad de inversión extranjera. Listo, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, una unión temporal compuesta por dos sociedades, pero una de ellas cedió los derechos a la otra. En este caso, ¿se registran los beneficiarios finales de las dos o de la que quedó con todos los derechos? Bueno, frente a esta consulta específicamente de cesión de derechos, pues se elevó a la Subdirección de Normativa y Doctrina de la DIAN y una vez haya pronunciamientos, este será publicado en el micrositio de RUC en la opción normatividad conceptos. Una vez terminemos la sesión de preguntas, podemos hacer una navegación por el micrositio para guiarlos. Para ubicarlo. Sí, sí, por supuesto. También creo que muchas preguntas que pueden estar teniendo las personas son acerca del micrositio, entonces al final podemos explorarlo un poco. La siguiente pregunta es, si una persona tiene usufructo de dividendos, ¿se debe reportar como beneficiario final y con qué porcentaje se reporta? Bueno, acá es nuevamente referirnos al artículo 6, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de titularidad o beneficio, pues ahí se incluye todo lo que son los rendimientos. Entonces, en ese orden de ideas, si el usufructo se considera un beneficio, pues efectivamente tendrá que reportarse como beneficiario final bajo las condiciones establecidas en el criterio 1 de identificación de beneficiarios finales. Adicionalmente, Normativa y Doctrina se pronunció frente al tema de los usufructos, entonces los invitamos a entrar al micrositio de RUC en la sección de conceptos. El oficio es el número 908-076 y aquí podrán encontrar información más de fondo frente a los usufructos y el reporte de beneficiarios finales. Listo, continuamos con una sucursal extranjera con un capital asignado a su casa matriz. Toma todas las decisiones, pero esta matriz es un grupo empresarial en el exterior. ¿Qué se reporta? Bueno, aquí debe hacerse la identificación de los beneficiarios finales según el artículo 6 de la resolución 164, ¿cierto? Si la condición es cumplida por una persona jurídica o una estructura sin personería jurídica, se debe realizar el mismo procedimiento para la identificación de beneficiarios finales. Importantísimo, aquí aplica el artículo 17 de la debida diligencia. Todos los actos que debe agotar el reportante para la identificación de esas personas naturales que son los beneficiarios. Listo. Pues en este punto quiero hacer un recorderis a las personas que han llegado, que estamos leyendo las preguntas que nos llegaron el día 26 de enero en nuestro encuentro contable y tributario, en el que contamos con la participación de Liana y Juan como conferencistas. Y nos socializaron el tema del registro único de beneficiarios finales. Entonces, sé que algunos han hecho preguntas por el chat, por redes sociales, pero pues nuestra prioridad y la razón por la que organizamos este espacio fue principalmente para resolver esas dudas de la conferencia del encuentro. Entonces, continuamos con una entidad sin ánimo de lucro a quien debe reportar como beneficiario final, suponiendo que la ESAL es una propiedad de una caja de compensación. Acá digamos que, bueno, esta pregunta es como reiterativa, ¿cierto? Por lo que hemos visto a lo largo de las preguntas, y pues eso es súper válido porque, como lo decíamos al inicio, pues lo que queremos es que les quede súper claro ese proceso de identificación de beneficiarios finales. ¿La respuesta cuál es? La misma. Nos vamos a ir al artículo sexto
de la resolución 164 para identificar esos criterios, ¿no? En este caso particular, ¿qué hay? Que hay una caja de compensación que seguramente tiene la titularidad de más del 5%. Entonces tendríamos que identificar de esa caja de compensación si está obligada a reportar y como está obligada a reportar, bajo qué figura o bajo qué criterio tendría que hacerlo. Si es una caja de compensación que tiene, digamos, la condición de persona jurídica, tiene que hacer el mismo proceso, ya como hablamos cuando hablamos de lo de la cadena de titularidad, hacia abajo, haciendo el mismo proceso de identificación y ese sería parte de los beneficiarios finales que reportaría esa entidad sin ánimo de lucro obligada a hacer el reporte de beneficiarios. Pues sí, seguramente la mayoría de las preguntas van a ser la misma respuesta y buenísimo que, digamos, cada uno lo lleve a los casos que particularmente asesora o requiere la información, digamos, puntual. Sí, por supuesto. Sí, claro, hay muchas preguntas parecidas, pero al mismo tiempo diferentes por Escenarios. sus escenarios, sus situaciones, exacto. Entonces, continuamos con por qué no asignan un formato en la información exógena para dar cumplimiento al rubro. Bueno, es importante que tener en cuenta que pues todo está regulado por la norma, ¿sí? Entonces, para efectos de beneficiarios finales, ¿cierto? No se encuentra consagrado en el artículo 631 del Estatuto Tributario, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el beneficiario final está regulado por el 631-6, entonces no entra dentro de la información exógena, que es la norma que regula el artículo 631. Por ende, por eso tuvimos que sacar pues, dos formas de presentar esa información, ¿sí? Una es el formato 2688, que es un prevalidador que nos permite subir gran cantidad de información previamente al RV, ¿sí? Y también lo podemos hacer por pantalla, que pues es cuando tenemos menos beneficiarios finales de 1 a 20 y podemos diligenciarlo directamente en el sistema. Entonces aquí pues la invitación es el uso adecuado de las herramientas, el prevalidador es optativo, sí funciona igual que una exógena, ¿cierto? Hago mi carga, voy a la sección del menú del sistema informático de la DIAN, formalizo esa carga y voy a RV a terminar la presentación del reporte de beneficiarios finales. Este prevalidador es optativo, ¿sí? Depende de cada organización cuántos beneficiarios finales han identificado. Si he identificado dentro de mi organización de 1 a 20, pues lo puedo hacer a través de directamente en la pantalla y no utilizar el prevalidador. Pero si mi organización he identificado beneficiarios finales de 8 millones y 10, ¿por qué ha pasado? Pues lo más fácil, más eficiente es ir al prevalidador y hacer esa carga de sus beneficiarios. Aquí es importante también tener en cuenta, Adriana, y como lo señalábamos en la charla, recordar que el registro único de beneficiarios finales desborda como tal el ámbito fiscal. Esto, digamos, no es una herramienta netamente de uso de la DIAN, ¿sí? Eh, y pues digamos que por esa y otras razones no se incluye dentro de lo que es la información exógena que sí taxativamente está señalada que es para los fines de la DIAN, ¿no? Entonces acá hablamos de lavado de activos, de financiación del terrorismo, de corrupción, de todos los mecanismos para favorecer la transparencia, ¿cierto? Entonces digamos que el contexto es diferente, pero la herramienta, como lo cuenta Eliana, pues se usa una herramienta muy similar a lo que es la exógena para facilitar ese cumplimiento de la obligación. Listo. La siguiente pregunta también va dirigida. La respuesta va a tener información del artículo 6, pero igual, vamos a leerla. En el caso en el que en un patrimonio autónomo tenga dentro de sus fideicomitentes a una caja de compensación, ¿a quién debemos reportar como beneficiario final por esa caja de compensación? ¿Al representante legal principal, al representante legal principal y suplentes o a la junta directiva de la caja de compensación? Exacto. Entonces, igual, en caso de no identificar a un beneficiario por el criterio de titularidad, de beneficio o control establecido en el número 1 y número 2 del artículo 6, pues deberá reportarse como beneficiario final a la persona que ostente el cargo de representante legal o a la persona natural que ostente la mayor autoridad dentro de la organización. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué hacer cuando los representantes
de las PJ no dan la información de beneficiario final luego de múltiples comunicaciones y solicitudes? Bueno, en este caso de no poder obtener la información requerida por la norma, hay que tener en cuenta pues, lo estipulado en el artículo 17 y en su inciso número 3 reza lo siguiente. Si después de haber agotado todos los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales no fue posible identificar uno o más de estos, se deberá indicar tal situación en el Registro Único de Beneficiarios Finales, RV, y exponer los motivos que sustenten dicha situación. Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del servicio informático se implementó una sección para que el reportante, ¿sí? Pueda incluir las razones que le impidieron identificar la totalidad de los beneficiarios finales. Es importante tener en cuenta que aunque el sistema permite registrar las justificaciones, todos los soportes de esta vía de vigencia pues los deben conservar, ¿sí? A efectos de que más adelante el área competente de la DIAN, en este caso fiscalización, requiera dichos soportes. Listo. Y la siguiente es una fundación cuyos fundadores han fallecido en su mayoría. La representante legal es una de los fundadores y existe un consejo de administración. En este caso, el beneficiario final es por el numeral 3. ¿Los miembros del consejo o por el mismo representante legal? Sí, exacto, pues es lo mismo, efectivamente, la pregunta ya la respuesta incorporada, si no se identifica ninguno con los criterios 1 y 2, iría residualmente el representante legal por el, digamos, por el criterio tercero y recordar que es solamente una figura de mayor autoridad que sería en este caso el representante legal. Listo. ¿Y cómo se reporta a una sociedad del extranjero que es accionista del 99% de una sociedad nacional? Se reportan los representantes legales de esa sociedad extranjera, que a su vez está compuesta por otras dos sociedades extranjeras. Bueno, aquí como lo señala el artículo 4 de la resolución 164, las sociedades del exterior solo serán objetos del reporte cuando el 100% de su inversión no sea canalizada a través de algún obligado a reportar beneficiarios finales. De la lectura del caso se desprende que el 99% de la inversión se realiza en un obligado a reportar beneficiarios finales. Entonces, debe verificarse el 1% restante en qué se invierte y si no es algún obligado a reportar. El inversionista extranjero deberá realizar el correspondiente reporte. Listo, muchas gracias. Y sigue una sociedad que se encuentra en liquidación, está inactiva, ya no tiene patrimonio, ¿debe hacer ese reporte? Hay que mirar, hay que tener ahí dos elementos muy importantes en cuenta. Primero es la vigencia de la resolución 164. Entonces, como lo señalábamos en la conferencia, la vigencia de la resolución se da a partir del 15 de enero de 2022. Entonces, si la sociedad fue cancelada con posterioridad al- con posterioridad a la expedición de esta vigencia, entonces tenemos que proceder con el reporte de beneficiarios finales. Esto digamos que lo tenemos más claramente señalado en un oficio que también vamos a ver al final de la charla, vamos a navegar donde claramente la Subdirección de Normativa y Doctrina se pronuncia al respecto, identificando la obligación para estas sociedades que se cancelan o que entran en liquidación con posterioridad a la vigencia de la norma citada. Listo. La siguiente es una sociedad que tiene un contrato de mandato con una empresa del exterior. Debe cumplir con el reporte de beneficiarios finales referente al mandante. Bueno, entonces aquí la respuesta es no, teniendo en cuenta la naturaleza de dichos contratos, pues los mismos no son considerados como estructuras sin personalidad jurídica y similares, de conformidad con la definición establecida en el numeral 6 del artículo primero de la resolución 164. Esta pregunta frecuente es esta pregunta es una pregunta frecuente y puede dar respuesta por normativa y doctrina. Los invitamos a ingresar al micrositio en la sección de generalidades, preguntas frecuentes de RV. Listo. Y la siguiente es cómo reportan el registro único de beneficiarios finales los consorcios IUT que tienen RUT y NIT. Bueno, esta pregunta es súper importante y muy buena porque digamos que dentro del universo de obligados
tanto consorcios como uniones temporales son estructuras o entidades sin personería jurídica, ¿cierto? Pero ellos tienen una condición diferente y es que por el hecho de cumplir otro tipo de obligaciones no se encuentran, digamos, perdón, se encuentran obligados a inscribirse en el registro único tributario, es decir, el RUT, y por ende tienen un NIT. Entonces, al tener un NIT, ustedes saben que el NID es el mecanismo a través del cual todos los sujetos de alguna obligación administrada por la DIAN interactúa con nosotros, con nuestros servicios. Al tener ese NID, estas sociedades, perdón, estas estructuras, tanto consorcios como uniones temporales, pues tienen el camino, digamos, de las personas jurídicas para interactuar con el reporte de beneficiarios finales, que era, digamos, la parte inicial que nos mostraba Eliana en la parte práctica de la capacitación del pasado 26. Bueno, y seguimos con cuando una empresa en Colombia se registra y no tiene domicilio, ingresos de fuente nacional, se registró en Colombia para cobrar una creencia y no tiene negocios en Colombia ni sedes, tiene un apoderado y tiene un apoderado. En este caso, ¿se debe hacer el registro único de beneficiarios finales o no? Bueno, aquí muy importante remitirse al artículo 4 de la resolución 164, que establece los obligados a suministrar la información en el registro único de beneficiarios finales, RUE, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la primera línea de este artículo? Las sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro. Y empieza a desglosar los grupos de los obligados. Entonces, aquí la invitación es que cualquier escenario que presenten dentro de su organización se remitan a ese artículo y identifiquen de acuerdo a lo establecido, cuál es el grupo y si cumple o no con la obligación de reportar beneficiarios finales. También uno de nuestros participantes del encuentro solicitó la aclaración sobre el registro único de beneficiarios finales en casos de sucesiones ilíquidas. Exacto, es súper importante esta pregunta, nos puso a pensar, porque sí, efectivamente una sucesión ilíquida no podríamos considerarla una persona natural, que ya no hace parte de este mundo. Pero normativamente y para efectos de obligaciones formales, ustedes saben que sigue cumpliendo sus obligaciones hasta tanto no se materialice, se lleve a cabo esa reparto de los bienes que estaban a nombre de esta persona. Entonces, en ese sentido, pues sí, como lo indicamos en la charla, por el momento vamos a reportar esa sucesión ilíquida que la asimilamos a una persona natural como beneficiario final. No obstante, desde la Subdirección de Administración del RUT ya se solicitó un pronunciamiento oficial por parte de normativa y doctrina en el que pues emitirán el correspondiente concepto para que tengamos todos, digamos, claridad respecto al tema y ya cuando esté, digamos, esta respuesta, obviamente la publicaremos en el micrositio que vamos a ver al final de la charla. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el objetivo final que tiene la DIAN para inscribirse en el registro único de beneficiarios finales? Bueno, el objetivo central es contribuir en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal. ¿Qué es importante? Uno, que la administración, la regulación y la implementación fue dado por ley, sí, de la República a la administración tributaria para que lo implementara, para que lo ejecutara. Pero hay que tener en cuenta, y pues de acuerdo a lo que ha dicho mi compañero Juan Guillermo, esto no solo es de la DIAN. ¿Por qué le dieron la administración a la DIAN? Porque dentro de nuestro censo fiscal, ¿sí?, de registro único tributario, tenemos todo tipo de organizaciones que de pronto no administra otra entidad del Estado. Nosotros sí las administramos todas, todo el tipo de organización, no solo las comerciales. Entonces, por eso la función quedó dentro de la DIAN, pero esta información no solamente pertenece a la DIAN para efectos fiscales, pertenece a todas las IAS que pues ahí en el artículo 22 están las entidades con las que van a tener acceso en el 13 acceso a esta información para pues, la ejecución de sus funciones. Entonces, es importante tener en cuenta que esto no solamente es un tema fiscal, sino va muchísimo más allá. Es un tema de transparencia en nuestro gobierno, en nuestras entidades del Estado, en nuestro país, pero también es un tema internacional. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que únicamente la DIAN, pues somos administradores
de este registro. Pero para efectos de funciones, aquí va a consumir la información muchas otras entidades donde van a ver reflejados pues en otras, ¿sí? En otras entidades de acuerdo a sus funciones, como es Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Superintendencia Financiera, la UIAF, pues ya de acuerdo van a ver los resultados frente al tema de beneficiarios finales. Listo. Y tenemos otra pregunta, probablemente reiterativa, que dice, un copropietario posee más del 5% y además es representante legal. ¿Cómo debe reportarse? Entonces sí es reiterativa, pero súper importante aclararla. ¿Por qué? Porque acá digamos que confluyen en la misma persona más de un criterio, que sería el primero, ¿sí? Es titular, goza de beneficios de más del 5%, pero adicionalmente tiene una condición y es ser el representante legal, que es nuestra condición residual. Entonces, como esta persona tiene digamos, las dos condiciones, pensaríamos que sería válido reportarlo con los dos criterios, ¿cierto? No, recordemos que el criterio de representación o de figura de mayor autoridad es únicamente residual. Entonces, en ese sentido, esta persona que tiene ambas condiciones se reporta como beneficiario final, pero por la condición principal, es decir, esa titularidad o beneficio superior al 5%. Es súper claro que tengamos esto en cuenta. Listo. Y la siguiente es, si ya se realizó el registro inicial en 2022, ¿se debe volver a realizar? Bueno, aquí la invitación es a remitirnos el artículo 11 de la resolución 164, ¿sí? Que nos habla de la actualización de la información. Entonces, en el evento, únicamente en el evento que presente modificaciones, esa información suministrada inicialmente en el 2022, deben actualizarla. ¿Cuándo la deben actualizar? El artículo es claro y nos dice que los primeros días de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, ¿cierto? Entonces, es únicamente si hubo. Perdón, si no hubo ningún tipo de modificaciones, pues no deberán actualizar la información suministrada inicialmente en el RU. Aquí es súper importante también para aclarar que esas fechas no corresponde o no quiere decir que ese día tengo que hacer el reporte, como lo señalábamos, porque pues el 1 de enero todo el mundo estará en temas diferentes, menos pensando que tiene que enviarle a las 12 de la noche la información que la DIAN pidió. No, tampoco, tampoco. La idea es que la foto se tome en ese momento, sí, es decir, tener súper claro, identificar los beneficiarios finales que figuran el 1 de enero para saber si esa situación cambió respecto del anterior reporte. Y en el caso de haber alguna modificación, tenemos hasta los 30 días siguientes para hacer la correspondiente actualización. Listo. Y la siguiente es, en las que sal que no hay distribución de utilidades, ¿a quién se reporta? Y, Bueno, igual, el tema sigue siendo el mismo. Identificar Sí. titularidad, beneficio. Acá no estamos hablando digamos, de distribución. En ninguna parte de la resolución se hace mención a esto. Puede haber, porque efectivamente pasan muchas entidades sin ánimo de lucro, que pues, es su razón de ser, ¿no? No hay una distribución, pero hay un beneficio, ¿no? Hay que tener muy en cuenta ese criterio, ¿no? Entonces, hay que hacer la verificación teniendo en cuenta ambas situaciones, la titularidad o el beneficio. Bueno, aquí para mayor comprensión frente a esta inquietud, los invitamos a consultar el concepto emitido por normativa y doctrina, el 905.210, donde ahí ya de fondo pueden encontrar mayor explicación frente a esta consulta. Listo. La siguiente pregunta tiene una particularidad y es, ¿a quién se reporta como beneficiario final en las entidades de carácter religioso cuyos bienes patrimoniales no perciben excedentes grabados y sus bienes y rendimientos son de uso común para sus miembros y extensivos a los usuarios de la comunidad religiosa? Ahí nos referimos nuevamente a la misma norma, entonces es súper importante tener claro que si no hay titularidad, como efectivamente lo muestra este escenario particular, y tampoco existe algún tipo de beneficio que se pueda identificar, ¿cierto? Rendimientos, utilidades, incluso si se distribuyen o no, si tampoco se cumple ese criterio y tampoco el de control, residualmente reportó a la figura de mayor autoridad. Aquí para complementar, normativa y doctrina ya emitió un concepto frente a este tipo de organizaciones, ¿sí? Entonces los invitamos a consultarlo, es el 100,
208-192, en donde en el micrositio normatividad, sección de conceptos. Listo, nos quedan solo 5 preguntas, entonces hacemos esas preguntas y luego hacemos como esa pequeña exploración del micrositio. Entonces continuamos con una sociedad tiene la siguiente situación. Socio PN 52%, socio PN 48%, gerente financiero, que también es representante suplente. ¿A quién se deben reportar? Bueno, pues aquí nuevamente retomamos, es una persona jurídica, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Al artículo 6º de la resolución 164 y pues se deben reportar a los dos por cumplir con el criterio número 1 establecido en este artículo. Entonces, nuevamente, pues para la aplicación adecuada de estos numerales del artículo 6º, los invitamos a consultar lo indicado por normativa de doctrina en el oficio 902-341. Listo. Y bueno, la siguiente es, ¿qué beneficio, riesgo o implicaciones tengo yo como persona natural cuando me reportan como beneficiario final? Por ser representante legal o gerente, pero no soy accionista ni participo de utilidades. Sí, exacto. Entonces, eso, como lo hemos mencionado ya ampliamente, pues es el criterio residual para el reporte, ¿no? Porque recordemos que siempre que se haga el proceso de identificación de beneficiarios, al menos debe identificar a uno, que sería residualmente el beneficiario final. Obviamente esto genera inquietud respecto de qué implicaciones tiene el que me reporten a mí como beneficiario final, cuando efectivamente no estoy gozando ni de un beneficio ni de una titularidad, como es el caso del representante legal, ¿no? Entonces, en este caso es importante tener en cuenta que el régimen de beneficiarios finales obedece al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de transparencia e intercambio de información, que pues se deben cumplir en las diferentes jurisdicciones. Y como ustedes saben, nosotros ahora somos un país OCDE, estamos súper alineados con estas políticas de transparencia internacional y en ese sentido es indispensable cumplir con las recomendaciones que se realizan en materia, obviamente, de transparencia, de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, en ese sentido, simplemente es que estamos acatando esa recomendación que realiza estos organismos multilaterales y pues sencillamente es un tema de conservar la información, de reportar bajo esas condiciones y esto no tiene una implicación, digamos, adicional, es simplemente informativo para pues identificar que en este caso no se hizo, o bueno, no se pudo identificar a un beneficiario final por las condiciones 1 o 2 en el caso de las personas jurídicas y que residualmente se tuvo que informar al representante legal. Las siguientes 3 también tienen que ver con el artículo 6º, el artículo 6, y es si el beneficiario final está en varias sociedades, quedaría reportado varias veces. Sí, se debe reportar de acuerdo pues, a lo establecido en el artículo 6º. Efectivamente, debe ser reportado como beneficiario final por cada sociedad en la que se encuentre y cumpla con las condiciones, con los criterios establecidos en el artículo 6º. También una empresa de familia tiene 2 socios con el 50%, pero autorizan y dan poder a un hijo para la toma de decisiones. Se deben reportar los socios y el hijo autorizado en el formulario. Bueno, acá esta pregunta nos vamos igual, pero entonces acá hay una particularidad. Tienen titularidad o beneficio los dos socios, ¿cierto? Cada uno tiene 50. El hijo no tiene titularidad, pero hay un control, ¿cierto? Entonces, si nos fuéramos, tendríamos que verificar si esa situación de control, de acuerdo con las definiciones de la resolución 164, haría parte del reporte de beneficiarios finales. ¿Y qué nos dice esa situación de control? Cuando se ejerce digamos, cuando se tiene poder de tomar decisiones en esa organización, de una forma independiente de la titularidad o el beneficio, pero siempre garantizando que tiene titularidad o beneficio. Es decir, en este caso no aplicaría esa persona, ese hijo, como no tiene ni titularidad ni beneficio, no se puede considerar una situación de control porque no cumple con lo que está en la definición del artículo 1 respecto del control. Es decir, no hay control porque el hijo no tiene participación, así sea mínima, ni en capital ni en beneficio. Entonces es remitirnos a la definición de control que está en el artículo 1 de la resolución 164. Listo.
Y en la siguiente, si existen socios industriales que no son accionistas, pero participan en las utilidades de la compañía, de acuerdo a unos puntos, ¿también serían beneficiarios finales? Bueno, entonces aquí es importante tener en cuenta el numeral primero del artículo sexto de la resolución 164. Se considera beneficiario final la persona natural que es titular directo o indirecto del 5% o más del capital o derechos de votos y o se beneficie, ¿sí?, en 5% o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica. Es decir, no se refiere únicamente a la titularidad de derechos, sino que involucra además el beneficio sobre activos, rendimientos o utilidades. Entonces, en este caso, pues sí debe ser reportado. Listo, y terminamos con la siguiente pregunta y dice, ¿con qué corte se debe realizar el primer registro del RUP del 31 de julio de 2023 si se realizan cambios antes de esa fecha? Bueno, entonces recordemos que con la resolución 1240 de septiembre del año pasado se modificaron los artículos 10 y 13 donde estaba el proceso de reporte inicial y actualizaciones del reporte de beneficiarios finales. Esa última resolución nos fijó como plazo para hacer ese reporte inicial hasta el 31 de julio de 2023 para las sociedades creadas hasta el 31 de mayo. Es decir, todas las sociedades que se crean o se constituyen hasta esta fecha, hasta el 31 de mayo, tienen hasta el 31 de julio para realizar el reporte inicial. Entonces, por ejemplo, yo puedo realizar mi reporte de beneficiarios finales hoy, lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer en cualquier momento hasta el 31 de julio de este año. Y obviamente, pues el reporte inicial va a corresponder con la realidad que tiene esa sociedad o esa estructura en ese momento. ¿Listo? De ahí en adelante tiene que hacer las actualizaciones. ¿Y cómo se van a hacer las actualizaciones? Con esos cortes que ya mencionábamos anteriormente. A 1 de enero, a 1 de abril, a 1 de julio y a 1 de octubre. Entonces, si yo lo hago hoy, por ejemplo, hoy es, ¿qué? 17 de febrero, entonces hago mi reporte hoy. El siguiente corte, ¿cuál es? El 1 de abril. Entonces, si por ejemplo yo tengo una SAS y en esa SAS identifiqué dos beneficiarios finales, voy al 1 de abril, llega el 1 de abril y ¿qué pasó? Seguimos siendo los mismos dos socios de la SAS, pues no hay modificación, entonces de acuerdo con la norma no hay necesidad de hacer esa actualización. Llegó el 1 de julio y resulta que mi parte yo se la vendí a otras dos personas y ahora somos cuatro accionistas que tenemos más del 5%. Entonces, ahí hubo un cambio en la identificación de los beneficiarios finales realizada en el trimestre anterior, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo tengo desde el 1 de julio hasta el 30 de julio para realizar ese proceso de actualización de la información, reportando esos nuevos beneficiarios finales. Entonces, sí hay que hacer esas actualizaciones cada 3 meses. Bueno, primero la verificación de si hay modificación o no en la información reportada en el trimestre anterior, y en el caso de haberla, se hace la actualización, y en el caso de no haber, no hay que hacer nada. Esa, digamos, es como la conclusión de esta parte. Listo, entonces terminamos acá con las preguntas que nos llegaron en la conferencia del noveno encuentro contable y tributario sobre registro único de beneficiarios finales. Eh, Podemos hacer el recorrido por el micrositio Bueno, un claro que segundo, sí. pues mientras Pues aquí terminamos. para cerrar, pues la invitación es a consultar nuestro micrositio de RUP, ¿cierto? También, pues si tienen dudas o inquietudes frente al procedimiento, la norma, pues está el chatbot. Aquí lo podemos encontrar también en la página de la DIAN, nuestro chatbot, las líneas del contact center, nuestros puntos de contacto, pues aquí hay compañeros que brindan orientación frente a los diferentes temas de la administración tributaria. Y por último, pues tenemos nuestro buzón de PQ. Listo, entonces Espera, ya vamos a compartir. estamos. ¿O ya estamos Ya compartiendo? estamos. Ah, ok. Sí, ya, ahora sí. Sí, sí Un momento. aparecía el home de la página, pero ya Espera un momento. aparecieron por un segundo los canales de atención. Que nuevamente lo repita. Ah, no. Bueno, está nuestro micrositio de RV, tenemos el chatbot, tenemos las líneas del contact center, nuestros puntos de contacto y pues el buzón de PEP para recibir pues, todas sus inquietudes frente al registro único de beneficiarios finales. Ya, ya vamos a compartir, perdón, un momento, tenemos aquí Sí, sí, es un como que percance tecnológico, un- pero ya. un-
Sí. Ya, listo. Entonces, pues aquí podemos observar nuestro, perdón, estamos un poco apretados. Bueno, aquí tenemos el micrositio de RV, ¿sí? Donde están las generalidades. Y que encontramos en las generalidades, de pronto pues hay personas que no han entendido, de pronto llegaron tarde a la conferencia, no estuvieron en la conferencia presencial, pues tenemos una ABC donde con preguntas y respuestas pues damos una mayor explicación al tema de beneficiarios finales. Aquí tenemos un glosario, ese glosario pues están como esos nuevos términos, ¿cierto? Con los que nos debemos familiarizar para efectos de beneficiarios finales. Hay algunos que no están contemplados en el artículo primero de la resolución 164, sin embargo pues son muy importantes tenerlos en cuenta para efectos de beneficiarios finales. Pues aquí simplemente pues tenemos los formatos en PDF, estos formatos los genera el sistema, no es que los debamos diligenciar en el PDF, no, ellos una vez previamente la información suministrada, el sistema lo genera. Aquí pues donde repetimos varias veces el tema de preguntas frecuentes, ¿cierto? Pregunta frecuente root respecto a RV. ¿Por qué tenemos preguntas frecuentes de root respecto a RV? ¿Qué tiene que ver? Claro, porque si estoy obligado a reportar beneficiarios finales y cancelé mi organización, ¿cierto? Desde el 15 de enero del 2022, antes de solicitar la cancelación del RUT, debo haber presentado el reporte de beneficiarios finales. Entonces aquí pueden encontrar todos los escenarios, las preguntas y respuestas frente a la cancelación del RUT. Preguntas frecuentes de usabilidad. Bueno, todos esos tips que debemos tener en cuenta al momento de ya identifiqué mis beneficiarios finales, ya tengo la información, ¿cómo lo voy a suministrar adecuadamente en el RV, en el sistema informático? Pues en esas preguntas nos guían para suministrar esa información adecuadamente. Preguntas frecuentes frente a RV, pues son aquellos, muchísimas coincidieron aquí con las inquietudes que nos suministraron, ¿sí? Esto es ya pues un pronunciamiento claro de normativa y doctrina y pues aquí las podemos encontrar. El calendario, pues con los plazos, como lo decía mi compañero, frente a la resolución 1240. Herramientas prácticas. ¿Qué vamos a encontrar en las herramientas prácticas? Los instructivos, ¿cierto? ¿Cómo voy a reportar mis beneficiarios si tengo de 1 a 20 o si tengo 40 y los dos los puedo hacer por carga individual? Sí, pues haces 2 cargas de 20, ¿cierto? Entonces aquí está el paso a paso de cómo realizar en debida forma esta carga. Lo mismo está carga masiva, que es a través del prevalidador, que se soporta de 1 a 65.000 registros y para que diligenciemos adecuadamente este prevalidador, tener a la mano el anexo técnico que lo encontramos conjunto a la resolución 164. Y también tenemos un paso a paso para la inscripción de esas estructuras impersonales jurídicas no obligadas a inscribirse en el RUT, pero para efectos de beneficiarios finales están obligadas y deben presentar el reporte, ¿cierto? Entonces también encontramos el prevalidador, los manuales, esos manuales frente a todo el tema internacional que nos regula de beneficiario final. Los videos son esos diferentes escenarios que la DIAN ha abarcado frente a la socialización de temas de beneficiarios finales. También hay un taller práctico, la invitación es que nuevamente los veamos, los revisemos para tener más claridad. Otro punto importante que pues periódicamente se está actualizando es la normatividad, ¿cierto? ¿Y en dónde? En conceptos jurídicos. Entonces aquí muchas de las inquietudes que nos elevaron pues están ya resueltas mediante un concepto. Entonces la invitación es que los leamos y estemos revisando. La normativa de doctrina periódicamente está emitiendo conceptos en tema de beneficiarios finales. Y por último, pues reporta aquí, ya tenemos pues el ingreso, el login al sistema informático de la DIAN para realizar el respectivo reporte en el sistema. Pues básicamente es esto, pues de nuevo, pues muchísimas gracias por toda su atención, por la participación, por todas estas inquietudes que pues esperamos hayan sido resueltas. Por ejemplo, ¿cuántos registros? Ah, bueno, que cuántos registros caben en el XML de 1 a 65.000 registros. Eso es prevalidador. Bueno, no sé que tengas algo adicional. No, sencillamente
nuevamente agradecerte a ti, y NSP por este espacio que, como les decíamos, para nosotros es muy valioso porque ustedes son, nuevamente lo decimos, nuestros aliados estratégicos en este proceso de reporte de beneficiarios finales del cumplimiento de esta obligación formal. Entonces, para nosotros pues, es muy importante que ustedes tengan claridad de este tema y obviamente pues que nuestros canales están abiertos para que en el caso de que existan seguramente dudas muy puntuales, porque el universo de obligados, como pueden ver, es bastante amplio, pueden presentarse escenarios que tal vez no se hayan contemplado en esta charla, muy seguramente se pueden presentar, entonces es invitarlos a interactuar con nosotros a través de los canales ya mencionados por Eliana, para pues con gusto poder atender esas inquietudes y dar mayor claridad respecto del tema. Y pues nada, muchas gracias por este espacio. Sí, muchísimas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a la Dian por acompañarnos en este espacio, a Eliana y a Juan por responder las preguntas y a todos por participar. Eh, bueno, fue un poco corto el tiempo para todas las preguntas que teníamos, pero pudimos resolver muchas de ellas y dar claridad. Recordarles que pueden ver nuevamente este espacio en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Pueden encontrar el video de la transmisión en vivo y también invitarlos a nuestro siguiente evento gratuito que será el 22 de febrero sobre comprobación de gastos eficientes. Y los esperamos el próximo 1 de marzo, el Día del Contador, en nuestro evento gratuito Retos y Desafíos de las Normas Internacionales de Sostenibilidad, para que todos participen. Igual ese día vamos a tener un despliegue más amplio sobre pues el día de ustedes, de los contadores. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales para recibir información de actualidad y enterarse de todos nuestros eventos y capacitaciones. Nos encuentran como INSP Call en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Entonces, muchas gracias y hasta el próximo evento gratuito.